Bueno, el científico vivo más importante del mundo ha lanzado una advertencia a la Tierra. Los alienígenas probablemente existan, pero si entran en contacto con nosotros, más nos valdría tener mucho cuidadito con ellos. Lo más seguro es que no vengan con buenas intenciones. Esta es una de esas noticias que uno piensa, ojalá pudiera comentar esto con Javier Sierra. Pues bien, en Asuntos Propios, podemos. Escritor, investigador, autor de novelas que fascinan a millones de lectores de todo el mundo y seguro que lleva varios días pensando en estas palabras de Stephen Hawking. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad que tienes razón. Son unas declaraciones que tienen importancia por venir de quien vienen. Uno de los grandes científicos y matemáticos de nuestros días, cosmólogo y que además se considera el heredero de alguna manera de Einstein, de Albert Einstein, con toda su bagaje y su valor científico. Y que diga que para él la existencia de extraterrestres es algo casi fuera de discusión, que él entiende que hay vida extraterrestre dice fuera. Sí, pero dice casi también. Casi, sí, hombre, claro, siempre. Estoy casi convencido. Claro, pero él habla de vida inteligente extraterrestre, es decir, va un poco más allá de lo que va el común de los mortales, y lo hace en un documental del canal Discovery, que se estrena en estos días en Gran Bretaña, al que él ha dedicado mucho esfuerzo para argumentar todas estas cosas. Lo que dice exactamente es que... Espera un momento, esto lo dice presentando un trabajo. Sí. Es que a veces para que las cosas tengan notoriedad, conociendo cómo funcionan los medios, también se dicen cosas que sabemos todos que son muy llamativas, únicamente no buscando reflexión ni análisis, correcto, sino buscando notoriedad. No sé si es el caso de Hawking. Yo creo que no lo necesita. Piensa que Stephen Hawking es una referencia internacional, que por ejemplo su libro Breve Historia del Tiempo vendió... Que nadie entiende. Sí, pero es igual, vendió millones de copias y fue objeto de todo tipo de discusiones. Él fue el que puso de moda un poco la idea de que el universo y el tiempo tienen un principio y un fin, un inicio en el Big Bang, un fin en los agujeros negros. Nadie entiende muy bien qué significa todo esto, pero son ideas... Pero ese sí que es un fenómeno realmente curioso. Pero un libro que vende millones de ejemplares y que nadie es capaz de entender, porque es un libro no para una mente sencilla o simple como las nuestras, hablo de Mineton, sino para gente elevada, eso es verdad, es un libro muy difícil de leer. Bueno, también es difícil de leer la Biblia, y sin embargo ha vendido millones de copias, es el libro más vendido de la historia. Pues también, ¿no? Mira, ahora, buen argumento, buen ejemplo. Pero bueno, el caso es que en el tema de Stephen Hawking, lo que él viene a decir es que su mente es matemática, funciona por probabilidades, y que cuando examina este problema de la vida inteligente ahí fuera, pues el cálculo le da que sí, es decir, que la balanza se inclina definitivamente hacia el que sí, aunque guarda siempre su prudencia, como tú muy bien dices. Casi. Sí. Pero fíjate, está muy de acuerdo con los planteamientos, por ejemplo, del padre de la búsqueda de la vida extraterrestre, con Frank Drake, que también piensa un poco lo mismo, que fue el que puso en marcha el proyecto Ozma en los años 60 para escuchar hipotéticas señales de origen extraterrestre, pero él añade algo que es lo que hace polémico este asunto. Él dice, mejor nos estamos quietecitos, dejamos de mandar señales al espacio profundo diciendo dónde estamos, dejamos de escuchar lo que pueda venir de ahí fuera, por si acaso. Esa es la parte, ¿no?, que a mí me llama la atención, claro, porque una cosa es el proceso matemático, y dice, bueno, vamos a ver, hay 10.000 millones de planetas, entre las probabilidades de que pueda existir, vale, a partir de ahí, probabilidad, pero extraer que pueden ser malos, hostiles, él lo llama hostiles, eso ya me parece un poco más... Él dice, yo creo que este es el titular de verdad de la noticia, que debemos hacer lo posible por evitar el contacto con seres inteligentes extraterrestres. Y a mí me ha recordado mucho un documento que sin duda Stephen Hawking debe conocer, que se creó en 1961, fíjate, nos vamos a plena Guerra Fría, cuando la NASA encarga a un instituto de prospectiva en los Estados Unidos llamado el Instituto Brookings un estudio sobre los usos pacíficos del espacio exterior. Estábamos, digamos que antes de lanzar las misiones Apolo y de poner un hombre en la Luna, año 61. El título es buenísimo. Sí, bueno, el título es Estudio sobre las implicaciones de las actividades espaciales pacíficas para los asuntos humanos. Este es el título exacto del estudio. Un informe que costó casi $1 millón y de la época de 1961 y en donde se llegan a unas conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, dice que cuando lancemos, año 61, insisto, lancemos un hombre al espacio, quizá nos encontremos con que en 20 años podrían descubrirse artefactos extraterrestres en la Luna, en Marte o en Venus que demostrarán que ellos existen, ¿no? Y también dice, cuidado, si descubrimos esas huellas nos tenemos que prevenir, porque cualquier contacto, y se remontaban a Cristóbal Colón, como lo ha hecho Stephen Hawking también, cualquier contacto de una civilización superior con una inferior
tiende a desintegrar a la inferior. Dice exactamente, dice, sociedades seguras de su situación en el universo se han desintegrado cuando se han visto confrontadas por una sociedad superior. Otras han sobrevivido aunque debieron cambiar. Esto viene en un informe del 61 que levantó ampollas, que fue muy polémico, que sirvió para crear cierto temor en el periodo de Guerra Fría y que luego tuvo ecos curiosísimos. Mira, hemos sacado del archivo algo que quiero que escuches muy bien. Se trata de una rueda de prensa que da Ronald Reagan en 1987, después de firmar con Gorbachov un acuerdo para bajar la tensión nuclear, los famosos acuerdos de Ginebra. Escucha lo que decía Ronald Reagan. No pude evitar en un momento dado de mis conversaciones privadas con el secretario general Gorbachov comentarle que cuando uno piensa en que todos somos hijos de Dios, donde quiera que vivamos en el mundo, pensé en lo fácil que sería nuestra tarea, la suya y la mía, en estas reuniones que mantenemos, si de repente hubiese una amenaza a este mundo por parte de una especie de otro planeta. Olvidaríamos todas nuestras pequeñas diferencias locales que existen entre nuestros países y descubriríamos por fin y para siempre que somos en realidad seres humanos aquí, todos juntos en la Tierra. Este corto es un sonido muy famoso. Reagan hablando de la unión humana si llegaran extraterrestres, y esto demuestra esa famosa frase norteamericana de que cualquiera puede ser presidente. Reagan lo confirma una vez más. Reagan en el 87 hablando de la amenaza extraterrestre, ¿no? Casi deseándola, si te das cuenta. Para unir el mundo. Es decir, lo mejor que nos podía pasar ahora mismo es que vienen extraterrestres. Era bastante peleón el hombre, entonces, sí, claro, es verdad. Sí. Bueno, evidentemente esto nos lleva a reflexionar también sobre, en fin, qué piensa exactamente Stephen Hawking de la naturaleza humana, ¿no? Porque sí, más que hablar de los extraterrestres, habla de nosotros, incluso lo de Reagan igual. Es decir, más que hablar de la capacidad de los extraterrestres, habla de la nuestra. Es decir, si necesitamos extraterrestres para realmente buscar un mundo donde desaparezcan las extensiones, pues mal vamos, ¿no? No deberíamos utilizar a especies de otros planetas para conseguir ese tipo de... Fíjate que en ese informe, que creo que es un poco la madre del cordero de estas declaraciones de Stephen Hawking, el informe Brookings, se decía también que si se encontraran evidencias de vida inteligente extraterrestre y se estableciera contacto, lo que recomendaba el Instituto Brookings a la NASA era no comunicarlo a la opinión pública, porque la sola noticia de la existencia de vida inteligente extraterrestre ahí fuera provocaría un terremoto, un tsunami filosófico y a todos los niveles a posteriori en la humanidad. Y en cierta manera tiene razón, porque incluso, pues por ejemplo, fíjate, ¿qué pensarían en el Vaticano respecto a esos otros extraterrestres? Bueno, el Vaticano ha dicho que es posible que exista. Exacto. Se han planteado este tema y de hecho ellos tienen la Spécola Vaticana, el famoso observatorio astronómico del Vaticano, donde debaten continuamente, de vez en cuando sobre este asunto. Ahora bien, ellos se plantean un debate moral. Jesucristo también salvó a esos extraterrestres en esta redención universal. Bueno, pues esos debates, desde luego, se excitarían y estarían en boca de todo el mundo. También es un tema muy interesante. No, es